Amigos de Norte B, amigos de Radio Mediterránea 96.7, de nuestro portal de noticias redmediterránea.net, bienvenidos a la propuesta informativa de este medio, el más confiable del norte de Córdoba. No publicamos cosas mentirosas, tampoco vendemos encuestas en nuestro portal ni en nuestro medio de comunicación. Primero, la queja es prácticamente generalizada en cuanto a la tarifa de luz. Muchos usuarios residenciales, comerciantes, pequeños industriales, se quejan del porcentaje de dinero que en consumo de luz les vino en sus respectivas boletas. Y esto no pasa desapercibido para el Consejo de Administración. Y lo primero que uno hace es mirar al Consejo de Administración. Y ellos no son responsables de lo que está pasando. Estos aumentos vienen desde el gobierno, pasan por EPEC, el ERCEP es el organismo que se encarga de aplicar este tipo de incrementos en la tarifa de luz. Pero está pasando en el gas y las sumas son exorbitantes. Sobre que no venden nada, tienen que afrontar estos gastos fijos, tanto de personal, del tema de los servicios, en este caso el de luz. Los comerciantes, uno por ejemplo en la ruta le vino 37.000 pesos, no pagó, no pudo pagar, y dice se me viene el otro, son 70.000 menos. ¿Cómo hacemos para poder revertir esta cuestión? Ahora, el culpable no es Gamboa. Gamboa es presidente de un consejo de administración. Es imposible bajar la luz por varios motivos. Uno tiene que ver con estos fuertes incrementos que han tenido los servicios a nivel nacional. Es tremendo, porque bueno, no alcanza, el dinero no alcanza, la gente consume cada vez menos leche. Usted se dará cuenta que bueno, la luz, bueno, la pagan así a regañadientes y a la mayoría le ha venido las facturas. Reitero, no es una ocurrencia del Consejo de Administración, esto tiene que ver con políticas de nivel nacional. Es más, preocupado, el mismo presidente dije que va a pedir audiencia al gobierno, está solicitando para poder tener una tarifa diferenciada. No es lo mismo el sur, sojero por excelencia, ganadero por excelencia, que tiene mucha plata y que se ven beneficiados incluso con subsidios que vienen de la nación. Entonces, en este norte postergado es difícil mantener el nivel de vida que teníamos antes, aunque algunos funcionarios dicen que nos habíamos acostumbrado a vivir bien, o sea, para ellos, o sea, claro, ellos son los únicos que tienen que vivir bien. Simplemente es esto, se están haciendo las gestiones y bueno, la gestión que no se hace es la peor. Ojalá se logre algo, digo, para el bien de todos nosotros, ¿no? El otro tiene que ver con los partidos políticos. Estuvimos con una dirigente política hablando respecto al tema de las reuniones del PJ. Algunos dicen que se reúnen y no se reúnen, los afiliados están dispersos y bueno, expectantes incluso de cuándo se va a inaugurar una sede partidaria para poder discutir problemas de todo tipo. Fíjese el tema de la leche. Antes no pedíamos leche, en la época de la década de Menem, de la época de Cavallo pedíamos leche, mucha leche acá en las radios, y ahora se está empezando a pedir leche, se está empezando a pedir ropa, el tema de los medicamentos, la cosa no está bien, o sea, y cuando no está bien, bueno, la gente acude a quien puede para poder solucionar su problema. Entonces, esta cosa debemos tener cuidado, ¿no? El otro tema, vamos a ver si podemos lograr información acerca de estos hechos que son de público conocimiento y tienen que ver con los juicios que se les sigue a exfuncionarios en torno al resarcimiento. Nosotros preguntamos acerca del terreno hasta el día de hoy. Bueno, parece ser que en la asesoría letrada no les entran balas, pero en algún momento alguna les va a entrar en el sentido de que respondan a esta situación que tiene que ver con qué pasó con el resarcimiento, qué pasó con los terrenos, qué pasó con todo eso. Una explicación debe darse a la comunidad, más allá del parecer que puedan tener estos funcionarios, pero todos los días dijimos que vamos a insistir hasta lograr que nos expliquen qué pasó con los terrenos. El otro tema tiene que ver con esta cuestión lúdica que es el fútbol. Interesante el clásico, lindo partido. Yo le aclaro, soy de Talleres y de Boca, así en ese orden, y es un lindo partido, y en el partido uno, bueno, sufre, y bueno, a veces te provoca alegría o sufrimiento. Y hubo una importante caravana de gente que se expresó y que en nuestra ciudad, bueno, salió a festejar ese triunfo, y más en la Bombonera, y está bien porque el fútbol es un juego
se acepta la cargada, la broma, me parece muy bueno esto, porque reitero, el fútbol es un juego. Esos fanatismos que tienen que ver con la muerte, nada tienen que ver con el fútbol. A esos tipos les falla la cabeza. Felicitaciones a la gente de River, ganaron en buena ley, y bueno, ¿qué podemos decir? Los de Boca, bueno, perdimos, y bueno, es un partido, no perdimos la vida, perdimos un partido. Bueno, ¿es un clásico? Sí, es un clásico. Y también decíamos a manera de humorada, ¿no?, de que cuando se producían estos festejos, las campanas de la catedral repicaban, ¿no? Y uno dice, bueno, estos curas son de River. Serán de River porque las campanadas fueron más de las de costumbre, por eso pregunto yo. Y otro dato que no quiero dejar pasar por alto es esta situación del 2x1, que para algunos ya no fue. ¿Ah? Esto debe seguir, y debe seguir una investigación profunda, porque a dos de los cortesanos de la Suprema Corte de Justicia, que es un poder, hay una investigación que se ha realizado en el caso de Rosenkrantz y también Rosati. En el primero que mencioné, este hombre no podía desconocer, y está en el expediente, porque este hombre, Rosenkrantz, venía trabajando ya en esta cuestión de la reconciliación. Y quiero leer textualmente, porque esto se desprende incluso del mismo expediente de la gente que sufrió torturas. Y dice una de sus partes, dice que una de las personas que estaba detenido junto a Reutemann fue un preso político, dice que este hombre estaba desvariando en un charco de sangre y orina, y Tevez le dijo que le habían metido un palo en el culo. Esto es lo que estoy leyendo, es textual lo que dice en el expediente. Que en determinado momento no lo escuchó más quejarse a Reutemann, sintió que hubo corridas por las escaleras, subían y bajaban, frenadas bruscas de autos. Tevez le dijo a Cuervo, murió Reutemann, vinieron los milicos a llevárselo. Esto es una parte de un relato que figura en el expediente, reitero, ¿no?, donde esto era la tortura. ¿Qué es el empalamiento? Y voy a hacer referencia a un hecho que tiene que ver con la historia. Hay un hombre que por su sadismo cobró notoriedad en el mundo, y me estoy refiriendo al conde Drácula. El conde Drácula, este siniestro hombre, tenía la costumbre, porque en ese entonces, en esa época, se empalaba a las personas. ¿Qué es empalar a una persona? Es clavar una estaca con una punta afilada, y esa punta justamente iba al ano de esa persona, y esa persona, por el peso de su cuerpo, poco a poco se iba incrustando en ese palo. A eso se llamaba empalamiento. Era una forma de tortura y de generar miedo a la gente. Ahora, en la época del proceso, lo que leo del expediente, también hubo eso. A muchas mujeres y a muchos hombres se los empalaba. A muchas mujeres se las empalaba por la vagina. Esta era una manera de tortura muy común en la época del proceso. Y este hombre que se benefició con este mamarracho jurídico de la Corte Suprema de Justicia fue uno de los autores a quienes se lo menciona. Y Rosenkrantz conocía esto, lo que leí es del expediente, conoce mucho más que yo. Ahora, no fue una ocurrencia del momento que leyeron las situaciones dentro del ámbito de la justicia, de la aplicación de la ley. Esto se generó antes de que sea miembro de la Corte Suprema de Justicia, porque se mencionan nombres en esta investigación sobre cuál es el pasado de Rosenkrantz. Y lo mismo de Rossetti. Entonces, digo yo, no termina solamente con que en este caso el Congreso haya tenido un protagonismo importante ante este reclamo generalizado de la población respecto al tema de la impunidad. Esto ya lo venían incubando. Entonces, ojalá en mi mirada, ¿no?, porque estos aberrantes fallos le hacen mal a la justicia. Ellos pertenecen al poder judicial, no son la ley, porque la aplicación de la ley hubiese sido de otra manera. Ojalá existe el compromiso en muchos de los diputados y senadores de abrir un juicio político. No es hice mal las cosas y me voy, porque muchos de ellos se salvan. A un médico cuando realiza una mala praxis, nosotros conocemos acá en Deán Funes, se le hace un juicio. Esto merece un juicio de tipo político, porque esto se va descubriendo a pesar
de esa suerte de ocultamiento que realizan algunos medios de comunicación como La Nación y el diario Clarín. Esto se tiene que saber. Nunca más debe suceder este tipo de beneficios a quienes están acusados y condenados por delitos de lesa humanidad. Lo del empalamiento era una cuestión muy común en los torturadores. Ahora, qué terrible debe ser cruzarse con una persona autora de los empalamientos, cruzarse en la calle como si nada hubiese pasado. Qué terrible debe ser para ese familiar. Entonces, que esto no sea una anécdota dentro de la justicia. Esta es la justicia que justamente rige los destinos de la ley. Entonces, muchas autoridades deberían pensar que esto no debe terminar allí. Vamos a la presentación de las noticias.